Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela se llevó a cabo un proceso de consulta popular o plebiscito como lo denominaron algunos, el 16 de julio, domingo 16 de julio. Este proceso fue ampliamente apoyado por la comunidad internacional, a nivel interno por todos los partidos de la coalición opositora que lo promovieron, pero también ampliamente criticado por los factores de gobierno. El gobierno calificó este proceso de ilegal y de no vinculante al no contar con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia. Pero aunque no fuera vinculante por vía del Consejo Nacional Electoral y no tuviera legalidad electoral, sí la posee debido a que tiene vinculancia jurídica. Jurídica porque tiene vinculancia con la Constitución, tiene esa facultad de ser vinculante constitucionalmente porque los artículos 5 que habla de la soberanía, el artículo 68 y el artículo 72 amparan la realización de procesos de consulta popular, de consulta democrática, que no es taxativamente prohibido si no cuenta con el aval del poder electoral. En todo caso tiene el aval de la Constitución y por mandato de la soberanía del pueblo, que es intransferible, según el artículo 5 de la Constitución, el proceso o cualquier proceso de esta índole puede ser llevado a cabo perfectamente y sin problemas por el pueblo, por iniciativa propia, porque tiene la soberanía, ya que reside intransferiblemente en él. Por lo tanto, un proceso con mucha concurrencia, con mucha afluencia, como lo fue este plebiscito convocado por la oposición para el 16 de julio, arrojó como resultados un total de 7.186.170 venezolanos, con el 95% de las actas escrutadas, que manifestaron su rechazo a la constituyente, su exigencia de renovación de los poderes públicos, su exigencia a la Fuerza Armada Nacional de respeto y defensa de la Constitución y la conformación de un nuevo gobierno de unión nacional. Pero solamente se escrutaron el 95% de las actas. Esto deja entrever que, aunque Maduro fue electo con 7.505.338 votos en 2013 y ganó el poder por apenas 300.000 sufragios por encima del candidato para aquel entonces Enrique Capriles, el 16 de julio votaron 7.186.170 venezolanos con un 95% escrutado. El 5% restante que falta por ser escrutado es lo que puede de alguna manera tratar de aproximar la cifra a esa cantidad de votos que recibió Maduro con los cuales fue electo. Por lo tanto, y aunque para revocar a Maduro se requieren o se requerían, ya que el proceso de revocatorio pasó porque no se realizó, fue anulado, unos 7.587.780 votos. Aún así, es un resultado que, al no contar con logística electoral, al no contar con el respaldo oficial y con una logística mucho menor a la que puede impulsar el Consejo Nacional Electoral porque cuenta con más recursos para ello, la plataforma electoral que instaló la oposición se basaba para el voto de unos 9.100.000 venezolanos. Algunas consultoras preveían una participación de 14 millones de venezolanos. Otros estudios determinaban que podrían participar unos 8 millones de venezolanos, pero lo cierto es que participaron en Venezuela unos 6 millones de votantes, específicamente porque se suma la cifra de venezolanos que votaron en el exterior. Se tiene una participación total de, en Venezuela, 6.492.381 personas que votaron, y en el exterior 693.789 venezolanos, para un total de 7.686.170 venezolanos que votaron tanto en el país como en el exterior en esta consulta popular. La cantidad de venezolanos en el exterior es mucho mayor a la de 690.000, pero es una cifra que el gobierno ha estado ocultando y que ahora se da a conocer con esta consulta popular. Sin embargo, la oposición ha anunciado que va a tomar medidas para defender el resultado, y en eso se basa la hora cero. De hecho, el diputado opositor Tomás Guanipa informó que la Mesa de la Unidad Democrática va a anunciar un acuerdo de gobernabilidad
la oposición apela a otros posibles procesos. Por su parte, el diputado opositor Juan Guaidó informó que la hora cero se basará en trancazos, en más protestas, en la toma del centro de Caracas, es decir, el municipio Libertador, y los nombramientos de nuevos poderes públicos, es decir, la renovación de los poderes públicos. La oposición apela a movilizar esa masa crítica y descontenta que participó en este proceso y numéricamente reflejó el descontento para dirigirse al bastión político del gobierno, como lo es el centro de Caracas, el municipio Libertador, y manifestar un descontento que pudiera incluso generar una implosión social que se traduzca en acercamientos al perímetro que el gobierno trata de cuidar, como lo es el perímetro del Palacio de Gobierno, es decir, el Palacio de Miraflores. También la renovación de los poderes públicos, ahora con el próximo anuncio de la oposición en la Asamblea Nacional de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, aunque esto implicaría también nombramientos de nuevos funcionarios en otros cuerpos u otros organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, mantener a la Fiscal General en su cargo para contrarrestar lo que podría suceder de instalarse la constituyente, que es la depuración o una especie de purga en los cuerpos o los organismos del Estado, junto con más focos de protestas o focos amplios, generará en esta hora cero que a partir del 18 de julio va, como lo asegura la oposición, a defender el resultado que ha obtenido con estos 7.686.170 venezolanos que votaron en esta jornada del 16 de julio. La protesta ahora escala a un nuevo nivel tras el plebiscito, pero varias incidencias se suscitaron en el país a lo largo de este día, donde para las 3 de la tarde no se dieron a conocer incidentes, no hubo incidentes, pero hay que tener en cuenta que luego de esa hora, aproximadamente a las 5 de la tarde, la Fiscalía venezolana, el Ministerio Público venezolano confirmaba el asesinato de una mujer y 3 heridos durante un tiroteo en un centro electoral del plebiscito opositor en Venezuela. Esto ocurrió en el municipio Catia, en Caracas, cuando presuntos colectivos, grupos de civiles armados afectos al oficialismo, transitaron por el lugar rápidamente en motocicletas y abrieron fuego con sus armas contra las personas que se encontraban en ese punto electoral, punto soberano como lo califica la oposición, y ocasionó la muerte de una mujer de nombre Xiomara Scott y 3 heridos, entre ellos un joven de 26 años durante este tiroteo. Esto lo confirmó la Fiscalía. Con esto, la cifra de muertos en Venezuela durante 106 días de protestas aumenta ahora a 95. Y aunque el ministro de la Defensa, Padrino López, y el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, el 15 de julio, un día antes del proceso, llamaron al pueblo a llevar a cabo ambos procesos electorales, porque se dio el proceso de simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente, ambos en paz. Horas después se confirmaba un muerto y 3 heridos. Es decir, que no hay un control por parte del Estado sobre lo que el mismo poder, el mismo sistema, llama en convocatoria a mantener la paz. El chavismo, en su proceso de simulacro a la constituyente, aseguró estar sorprendido, esto lo expresó, lo comunicó el diputado oficialista Héctor Rodríguez, por la gran cantidad de gente que participó en el simulacro. Aún así, el canal estatal venezolana de televisión BTV mostraba tomas cerradas de los votantes en las filas en los centros de votación. En contraparte, en ciudades como Londres, Nueva York, Roma, en México, pero también en países como Omán, Kuwait, Arabia Saudita, en Osaka y Tokio, ambas ciudades de Japón, y en Brisbane, Australia. Asimismo, venezolanos en España hacían largas filas dispuestos a votar en la consulta popular. La presión era mayoría. Otros incidentes, como la agresión a un periodista del medio digital Caraota Digital, Luis Olavarrieta, se suscitaron cuando este fue agredido, fue golpeado y fue robado. Sus equipos fueron robados por hombres armados, presuntamente colectivos, y cuando también 3 hombres armados, se cree que colectivos, rodearon a un periodista español en Caracas y le robaron su equipo, según denunció otro periodista. Se daba la participación también del gremio del empresariado privado y sindicatos que apoyaron la consulta popular. El gobierno, claramente, con esta participación del gremio del empresariado privado, tiene el factor principal del desarrollo de una economía en contra.
pero se daban a conocer cifras sobre el proceso, antes, durante y después del proceso. Estas las proporcionaba el periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez, periodista del medio digital El Pitazo y también de Vivo Play, y aportaba datos sobre lo que ocurría en cuanto a la incidencia y la cobertura de este proceso, que de hecho no fue televisado, no fue transmitido por la radio debido a las amenazas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel sobre los principales medios del país como Globovisión, Televen, Unión Radio, de no transmitir información ni hacer publicidad sobre el proceso de la consulta popular, porque de lo contrario no les serían renovadas o simplemente revocadas sus concesiones de transmisión. Pero en ese sentido, aún así el proceso fue cubierto por medios digitales como Capitolio TV, el canal oficial de la Asamblea Nacional, también Venezolanos por la Información, Caraota Digital, y las redes sociales, en especial Twitter, jugaban un papel fundamental. Pero ya iniciaba la totalización de los resultados, especialmente de participación, justo antes de que se empezaran a conocer cifras exactas. Eugenio Martínez proporcionaba datos con respecto a que aproximadamente a las 7:49 de la noche ya había un 27% de las actas escrutadas. Ya se daba información sobre las actas procesadas. El Consejo Nacional Electoral en ningún momento se pronunció sobre el proceso de la consulta popular, aunque técnicamente podía hacerlo, pero en ningún momento ofreció una rueda de prensa para anunciar el proceso o cómo transcurría el proceso de la oposición. De hecho, no se pronunció después de que la oposición diera los resultados a las 11:40 de la noche. No había pronunciamiento, y esto, según información del periodista Nelson Bocaranda, significaba que el chavismo esperaba a que la oposición anunciara sus resultados para luego ellos anunciar los suyos e incrementarle un monto más ficticio, por supuesto, según lo informaba este periodista Nelson Bocaranda, para maquillar el resultado de una convocatoria en la que hubo una alta abstención. Hasta los momentos no se conoce cuál fue la cifra de abstención. En el estado Miranda ya se totalizaban a las 8:02 de la noche el 46% de las actas. En el estado Zulia a las 8:10 se totalizaba apenas el 15%. En los 7 centros del sur de la Florida, en Estados Unidos, participaron 102,000 venezolanos, y el CNE apenas tiene inscritos a unos 110,000 venezolanos en 87 países, cuando en 7 centros del sur de la Florida, únicamente en Florida, Estados Unidos, votaron 102,000 venezolanos, lo cual habla de que el registro electoral del CNE en el exterior está amañado y completamente fraudulento. En San Antonio de los Altos y Los Alias, en el estado Miranda, votaron unas 32,000 personas, y según el CNE, para votar allí están inscritos unos 36,878 electores. A las 8:34 de la noche, el conteo de las actas ya iba por el 35% de las mesas. En España hubo una participación de 91,985 venezolanos, pero el CNE solo permitió que se inscribieran en el exterior 110,000, y solo en España votaron 91,985 y 102,000 votaron en Florida, cuando en 87 países el CNE apenas tiene registrados a unos 110,000 venezolanos, y en España solo reconoce a 20,306, pero allí votaron ese día 91,985. Aún así, aunque no hubiera garantía de que no hubo firmas falsas, votos nulos, la oposición anunció que se realizará una auditoría para ver si hubo duplicidad en las cédulas. Se daban las denuncias de que había oficialistas votando en la consulta, pero votando en nulo. Pero las cifras exactas de la logística opositora para este plebiscito era de unos 50,000 voluntarios, 536 ciudades del mundo donde hay venezolanos, allí hubo participación, más 5 expresidentes que fungieron como observadores del proceso, 2 expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Ellos participaron y fungieron como observadores internacionales. Según Eugenio Martínez,
Cuando fue reelecto en 2012, Hugo Chávez capitalizó 8.191.132 votos, 55% de los votos válidos de la elección, y la oposición logró capitalizar 7.686.170 con un 95% de actas escrutadas, e incluso para las 9 de la noche ya había una contabilización de 62% de las actas en Venezuela. Por otra parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela mostraba videos de algunos de sus militantes votando varias veces en el mismo proceso, en el proceso del simulacro para la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, se mostraron imágenes de oficialistas votando, vistiendo las camisas rojas con el lema Chávez, corazón del pueblo, votando en la consulta popular, lo cual habla del descontento en el chavismo crítico, cuya representación principal, como la de la fiscal Luis Ortega Díaz y también su esposo y diputado oficialista por el gran polo patriótico Germán Ferrer, votaron en el plebiscito, así como el resto de miembros del chavismo disidente, como la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, el politólogo y sociólogo Nickmer Evans. Los resultados fueron ofrecidos a las 11:40 de la noche. A esa hora también se daba a conocer el pronunciamiento del Canadá, del gobierno de Canadá, a través de su embajada en Venezuela, donde emitían un comunicado con el que, y cito, exhortan al gobierno de Venezuela a cancelar la constituyente y negociar con la oposición para restituir el hilo constitucional, y aunque la consulta popular fue extraoficial, envió un claro mensaje al gobierno. Según el periodista Eugenio Martínez, antes de esta consulta plebiscitaria del 16 de julio, el 46% de los venezolanos avalaba la creación de un gobierno de unidad nacional entre oposición y gobierno. Esta opción fue ampliamente votada por los 7.186.170 venezolanos que apoyaron este proceso plebiscitario, y que claramente evidencia un descontento que puede capitalizar ahora una movilización, no solamente al centro de Caracas, sino homogéneamente en focos de protestas en Caracas y en el resto del país, para que con ello se pueda, por lo menos desde el flanco de la oposición, negociar con el chavismo disidente para que se dé la conformación de un gobierno de unidad nacional entre la oposición moderada, la oposición radical en partidos como Voluntad Popular, por ejemplo, y el chavismo disidente. Un gobierno de unidad nacional que, aunque exista paralelamente al gobierno de facto que hay en Venezuela, pueda de alguna manera capitalizar el descontento en una representación política concreta que vaya por encima de un partido político o una coalición de partidos llamada Mesa de la Unidad Democrática. Aún así, el proceso transcurrió con una afluencia enorme de personas. Por el lado del chavismo, en el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente, o para la Asamblea Nacional Constituyente, el canal de noticias oficialista pro gobierno, pro chavista, Telesur, mostraba la imagen del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, saludando a la gente en horas del mediodía en las calles de Caracas, y con la que se mostraba aparentemente que el funcionario saludaba a las personas en celebración por la gran participación, según el chavismo, muy sorprendente, de personas que apoyaron el proceso de simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero curiosamente, en la imagen se observa al lado del ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, la figura del diputado oficialista que fue asesinado hace 3 años en el país, Robert Serra. Y esta imagen fue difundida por Telesur como una imagen propia del 16 de julio, pero aparece un diputado fallecido, y en la imagen se le atribuye ese momento a la celebración de la gran participación que, según el chavismo, hubo en el proceso de simulacro a la Asamblea Nacional Constituyente. Según el propio ministro de Comunicación e Información, a las 8 de la noche aún había votantes en los centros de votación, pero las tomas que se evidenciaban por parte del canal del Estado venezolano de televisión y las fotografías difundidas por los chavistas en las redes sociales eran tomas cerradas, donde no se mostraba una amplia participación o una fila tan larga como las que sí se evidenciaban, por lo menos
en las imágenes que fueron difundidas por la oposición. De hecho, se dio a conocer la información de que presuntamente el presidente del país, Nicolás Maduro, no participó en el simulacro de la constituyente en el centro de votación que le correspondía o en el que le correspondía participar. Tomas cerradas era lo que mostraba el PSV en sus imágenes de los centros de votación, asegurando que hubo una masiva participación. No hubo ninguna difusión por parte de medios como Globovisión, como Televen, ningún tipo de cobertura periodística sobre este plebiscito convocado por la oposición. Únicamente el pronunciamiento de los expresidentes que hablaron junto a los garantes del proceso, 5 rectores de 5 universidades autónomas del país, que fueron transmitidas tales imágenes por Venevisión. Pero el gobierno no ha anunciado la oficialidad del proceso de simulacro a la Asamblea Nacional Constituyente. No se ha hablado de una cifra de abstención. El CNE no ha reportado cifras de participación ni tampoco de abstención, pero aún así se espera por un pronunciamiento oficial por parte del gobierno para de alguna manera tratar de que se muestre qué tanta participación hubo en el proceso de simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque el mismo diputado Héctor Rodríguez, uno de los representantes de esta comisión constituyente, aseguró que esta es la primera vez que en un simulacro electoral salen tantos millones de venezolanos a votar, pero no especifica la cantidad de millones, ni tampoco se hizo en el canal del Estado venezolana de televisión. Y aunque en centros o puntos electorales como el Marqués, aparentemente Héctor Rodríguez, este diputado, aseguró que nunca había visto tanta gente votando y en realidad se evidenciaba poca cantidad de personas votando en los centros electorales de el proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. No hubo mayor información por parte del PSV, ni del gobierno, ni del canal del Estado venezolano de televisión. No hay ningún tipo de información por parte del CNE hasta los momentos, pero lo cierto es que sí hay una participación mucho mayor por parte de la oposición en este proceso, con 7.186.170 votos, que lo que por lo menos se prevé pueda mostrar el chavismo en su simulacro de Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso en el que claramente se evidenció y se tomaron ambos comicios como termómetros de, por un lado, el poco apoyo que tenga el gobierno en el simulacro de la constituyente, y también el rechazo a la constituyente y el rechazo al gobierno, no el apoyo a la oposición, sino el deseo social de un cambio o una transición que incluya la participación de los venezolanos en la legitimidad de una junta política que funja como factor de transición en el país ahora que puede darse la renovación de poderes públicos con funcionarios designados por la Asamblea Nacional, incluso aunque el gobierno se pueda rehusar a destituir o que sean reemplazados, como claramente no se hará, por los que designa la Asamblea Nacional. Más protestas de calle, más trancazos, como lo denomina la oposición, y también más pronunciamientos para otros posibles procesos, no plebiscitarios, pero sí procesos de consulta que vayan más allá de la protesta y que generen una repercusión que pueda llevar al gobierno, por lo menos, a una vía de negociación, que incluya el retraso de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en caso de darse tal elección, para luego poder de alguna manera conformar un gobierno de unidad nacional si el gobierno cede en sus posiciones. Aún sigue habiendo incidencias y seguirá habiendo información que seguiré transmitiendo para ustedes aquí en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima transmisión.